Mm, Así les parezca que digan locuritas. ¿Qué se imagina que es comunicación para el desarrollo? Profe, no tiene que ver como con la parte organizacional. No. Mm, Pues es decir, podría ser que llegara a tener un aporte desde las organizaciones, pero necesariamente no. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Porque es que primero tenemos que aclarar muy bien qué es comunicación para el desarrollo. Hay dos asignaturas que están sueltas dentro de la malla curricular. Una es comunicación comunitaria y la otra comunicación para el desarrollo. Y comunicación comunitaria y comunicación para el desarrollo se unen perfectamente. Perdón, que es un profesor de la universidad, discúlpenos un momento. Profe Rafa, ¿aló? ¿Aló? como, no sé, como las maneras, como las estrategias para comunicarse mejor. Bueno, ¿quién más hace aportes? Profe, pues yo creo que es como, o sea, enseñan como la manera acertada de comunicarse, ¿no? Implementando también las estrategias, como decía Valentina, Ujú, estrategias de comunicación. correcto. Bueno, pues sí y no. ¿Qué más se les ocurre? A ver, pongan a funcionar esa motola y van conectándose con el tema de la palabreja desarrollo. A ver, ¿qué es eso? Profe, Aquí Valentina, mi hija, que se las presento. A ver, Vale, saluda. Ellas tienen toda la cámara que porque mañana van a estar lindas y lindos. Entonces, es que dicen participación del público. A ver, ¿qué sería comunicación para el desarrollo, Vale? No, pero acá porque es que ya no nadie te va a ver. Les presento a Valentina, mi hija. Hola. 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 Pues no sé, yo en la universidad tenía entendido ¿La que están oyendo? son aquellas estrategias que aplican para mejorar como el día a día del tercer mundo o algo así, ¿no? Como las estrategias que implementan en el tercer mundo para mejorar la comunicación o algo así. Uy, qué bien. Por aquí nos están dando pistas. ¿Sí alcanzaron a escuchar lo que dice Vale? Sí, 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 profe. profe. Bueno, Entonces, más, entonces, Mejorar el desarrollo de vida. o sea, bien, bien, como, Sebastián. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Yo no oí bien a la niña, entonces no sé, no la oí bien. Hola, Julio, te la presento. Es mi Buenas hija. Yo y que noches. hice la pregunta y dijo, yo sé, yo quiero participar en el programa. Y entonces dijo algo bonito. Pues resulta que la comunicación para el desarrollo realmente es un compromiso. Ese compromiso es que el comunicador social, todo lo que haga, gracias, Vale, el comunicador social, todo lo que haga, debe apuntarle al desarrollo del país o al desarrollo de las naciones. Y entonces uno dice, y yo si estoy vinculada a un medio de comunicación, ¿yo qué puedo hacer? O sea, ¿qué tipo de reportería tendría que hacer? ¿Qué tipo de preguntas tendría que hacerle a mis entrevistados? ¿Cómo estaría aportando desde la comunicación para hacer comunicación para el desarrollo? Entonces, se abre un capítulo muy, pero muy, muy, muy grande para el comunicador. Y les decía que en la malla curricular nosotros tenemos dos asignaturas que están ahí como medio sueltas. Una es comunicación comunitaria y la otra es comunicación para el desarrollo. Y las dos se unen porque están trabajando con las comunidades. Al trabajar con las comunidades, nosotros tratamos de darle visualización a los problemas de la comunidad. Si hay un problema evidente con la niñez, si hay un problema evidente con el tema de alimentación, si hay algún problema relativo a derechos humanos, si hay algún problema relativo a temas de desarrollo, porque yo no sé si ustedes oyeron hace como unos, ¿qué sería? Como comenzando el año, al señor Trump le dio por declarar a Colombia un país desarrollado.
¿Ustedes recuerdan haber escuchado esa noticia? No. Bueno, No, profe. pues el Señor nos declaró un país en desarrollo y yo digo, Virgen Santísima, pues estamos divinamente, estamos muy bien porque si ahora somos un país desarrollado, pues estamos en todo. No sé en qué momento logró Colombia entrar a un nivel de industrialización, por ejemplo. No sé en qué momento logró erradicar el hambre. No sé en qué momento hay educación para todo el mundo. No sé en qué momento las condiciones que están dentro del plano de la Constitución política de Colombia, todo cambió y entonces ahora no hay gente pobre, en este momento todo el mundo come divinamente, todo el mundo tiene la educación paga por el Estado, todo el mundo tiene la garantía de los derechos por el simple hecho de ser ciudadano colombiano o nacional colombiano. Tiene todas las garantías constitucionales habilitadas y yo dije, no, pues se hizo el milagro, pero seguramente debió ser que yo me quedé dormida y este país cambió y yo me desperté como 80 años más vieja y pues no, se hizo el milagro. Pues resulta que pensar en un país desarrollado es un país que tiene erradicada completamente la condición de analfabetismo, por ejemplo, donde todo el mundo tiene acceso a la educación y no es acceso a la educación primaria y únicamente como estudios básicos, no. Todo el acceso que puede uno tener a la educación universitaria de posgrado paga por el Estado. Ese milagro hay algunos países que lo tienen. Pero hay otros países como Colombia que todavía están en el sueño, que todavía nosotros estamos viendo cómo se respetan los derechos, cómo se respetan esas garantías constitucionales que nos ha otorgado este estudio, digamos, como de la normatividad de nuestro país, desde la preeminencia de la ley. Se dice la preeminencia de la ley a la ley que está por encima. Y entonces la ley que es preeminente sobre todas las leyes es la Constitución Política de Colombia. Tal cual como está establecida la Constitución, de ahí en adelante subyacen las demás normatividades. Entonces yo creo que ustedes con frecuencia escuchan en los medios de comunicación decir, no, es que este proyecto de ley se va a caer porque no es constitucional o porque tiene problemas de inconstitucionalidad. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Todo Sí. depende de la Constitución Política de Colombia. Esta materia, que además todavía no les he dado respuesta a qué es comunicación para el desarrollo, invita a que el comunicador sea diferente. Y resulta que hay un señor que se llama Alfonso Gamucio, que es tal vez de los latinos que más sabe de comunicación para el desarrollo. Él ha hecho de todo. Y ha hecho de todo y no es un profesional en comunicación que haya ido a una universidad a estudiar. No, él se formó con la vida. Pero es el papá de los papás desde el punto de vista de la comunicación para el desarrollo. Y dice, todavía no encontramos el perfil del comunicador para trabajar en temas de desarrollo. ¿Por qué? Porque corresponde a una categoría específica de profesional. Si bien nosotros tenemos una malla curricular muy clara desde el punto de vista organizacional, muy clara desde el punto de vista periodístico, aquí en esta asignatura vamos a identificar mucho quién es el periodista y quién es el comunicador social. ¿Quién trabaja para comunicación para el desarrollo y quién trabaja para comunicación comunitaria? Por ejemplo, los comunitarios y los que están en comunicación para el desarrollo le dan visualización a temas que de alguna forma no son de interés de los medios masivos de comunicación y mucho menos de los medios de comunicación establecidos. ¿Por qué a los medios de comunicación establecidos no les interesan esas noticias? Porque todos están comprometidos con grupos económicos o los medios son de grupos económicos y realmente nunca se dice la verdad. Entonces, se dice que un comunicador para el desarrollo no tiene compromiso de ninguna naturaleza o especie, es decir, es completamente libre desde su actuar. Es una persona que va a trabajar temas donde se va a meter en el grueso
de la economía nacional, se va a meter en el grueso de la política y va a evidenciar todos esos temas que le impiden a Colombia llegar a un desarrollo. Pero por ahí no solamente está la Constitución, aquí también vamos a ver otros temas, por ejemplo, de orden normativo, ¿no? ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Por qué la Constitución a nosotros nos confiere a todos los nacionales la libre expresión y nos confiere la posibilidad de hacer también libre prensa? Y todavía vemos que si salimos a hacer reportería, hay alguien que nos está tumbando la cámara, nos está dañando la cámara, nos está quitando el material de la entrevista, están violándole los derechos a los comunicadores y a los periodistas. Eso no sería en un país desarrollado posible. Entonces yo me pregunto, por los hechos últimos acaecidos en Estados Unidos, cuando hay esta gran barbarie sobre la raza negra, matan a este muchacho en esta condición digo yo, tan ridícula, porque es que a la hora de la verdad, ¿cómo puede ser que delante de una cámara yo oprima la garganta de alguien hasta asfixiarlo durante 18, de 2 a 18 minutos, no sé cuánto tiempo duró este señor, hasta que finalmente fue asfixiado? Y muere a manos de una policía que es completamente racista, en uno de los países que se supone es más desarrollado que todo el mundo, porque sí o no Estados Unidos se pelea con China, el liderar o ser el dueño de la bandera del desarrollo y de la evolución económica, ¿sí o no? Y entonces, Profe, señora, de hecho hay algunas especulaciones que dicen que eso fue como un show, que el señor al que supuestamente mataron era como no sé si estoy en lo correcto, era Un como un actor. actor o algo así. No, Ajá, y pero que es muy real el caso. Perdón, interrumpir. Pero bueno, yo pues también como que me he informado sobre el tema y es muy real el caso, sino que pues en esta situación obviamente van a salir muchas teorías, porque si fuera mentira, pues obviamente toda esa gente y la supuesta familia de Jorge Floyd pues no iba a salir, de George Floyd no iba a salir a marchar. Entonces también hay que mirar eso y es una teoría y que es falsa, es falsa. Inclusive la fuente, todo eso es mentira. es falsa la teoría de que, Jackie, de las especulaciones, profe, o sea, es que hay especulaciones que dicen que todo fue como un show, que Sí. el muchacho al No. que supuestamente mataron era un actor. ajá, Y eso era lo que yo te estaba diciendo. Y Jackie ya. dice que no, que eso es mentira. O sea, que hay No, pruebas que claro, que eso fue porque verdad. obvio, o sea, Hoy lo es que yo verdad. también vi la noticia de que pues era un montaje todo eso y que George Floyd que era un actor y que el otro también era un actor, pero entonces yo digo, bueno, si todo eso fuera mentira, la gente pues no saldría, porque allá en Claro. Estados Unidos, digamos más que acá, allá la gente también se informa porque yo pienso que allá es más libre no sé, el periodismo y la gente allá ve las cosas, esa parte, a ver, ¿cómo se dice? Las pruebas de una cámara donde se ve que están matando al señor, la familia de él, ¿de dónde Ujú, iban a sacar la familia de él? Si se supone que era un actor. Pues sí. también podrían Entonces, ser actores. sí, Es que también, sí, lo que no, pasa es que a lo que se refiere, yo entiendo a lo que se refiere la compañera, y es que hay miles de posibilidades, miles de cosas, y uno al fin y al cabo no sabe en qué creer, porque lo que dice Jackie es muy cierto, la gente no saldría a marchar si no fuera cierto, pero queda en tela de juicio y de duda saber si eso fue realmente lo que pasó, porque pues la otra parte que dice que todo eso es inventado también tienen unas pruebas que son bien contundentes. no, pero es que, bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero digamos, yo también, ese tema lo miré con un primo y realmente falso porque, a ver, la fuente es supremamente, ¿cómo se dice? Desconfiable, Confiable. desconfiable. Ah, La Eso fuente también no es es una muy fuente cierto, confiable. La Ujú. fuente no eso es es una muy fuente cierto. confiable. La que sacó lo de que lo de Jorge Floyd que será, pues, supuestamente actuado. Entonces, desde ahí yo no creí la verdad en eso.
Yo tampoco creo que sea actuado. Lo que pasa es que siempre que pasa un suceso así, Sí, quieren pues una taparlo, la pelea o algo de la... contraparte, claro. No, exacto, siempre van a sacar esas teorías, ¿no? Y como Y son pues, policías, pues más. exacto. Y de hecho, pues, de todas maneras, cuando ocurren cosas como una pelea o que le están pegando, que la policía le está pegando a alguien, pues siempre va a haber alguien que grabe eso, ¿no? Entonces yo creo que por eso era que alguien grabó en ese momento la situación, porque no fue en el momentico en el que el tipo se le arrodilló encima, sino que ya me imagino que hubo una discusión previa a eso, entonces por eso la gente estaba grabando, pero yo creo que eso sí fue real. No creo que vayan a hacer un montaje así de grande, como para qué, no me cabería mucho en la cabeza eso. Bueno, en fin, lo que sabemos es que de todas maneras en Estados Unidos una cosa era el gobierno de Obama frente a las negritudes, frente a los latinos y frente a una cantidad de supuestos derechos siglo XXI que tenía todo el mundo. Fíjense que, por ejemplo, mientras estuvo el presidente Obama, él quiso abrirle la puerta a los latinos, quiso regularizar su permanencia en Estados Unidos. Obviamente, por ser de raza negra, pues las personas no estaban inmersas dentro de problemas de índole racial. Es que nosotros debemos superar todas esas cosas. O sea, ¿quién dijo que hay una diferencia entre lo que es el ser de la persona por ser amarillo, blanco, rojo o por ser negrito? Si todos somos iguales. Esta pandemia nos ha hecho recobrar ese sentido. Es que aquí a ricos y a pobres, a buenos y a malos, a todas las extremos, todo, a amarillos, azules, a rojos, a todas las que sean todo tipo de origen racial, a todos les ha dado coronavirus. No ha habido un solo país que no tenga coronavirus. Bueno, sí hay muchos a los que no han llegado, pero obviamente es el gran mal de los tiempos. Es una peste que nunca en la vida nosotros habíamos pensado llegar a tener, una patuta peste, porque pues obviamente una pandemia, yo no estoy muy clara en el término de pandemia porque dicen que pandemia se establece cuando, o se denomina pandemia, cuando hay una anterior y yo tengo cómo comparar datos. En este caso es única. Nosotros hemos tenido otro tipo de situaciones de, digamos, a nivel de salud que obviamente han golpeado la humanidad, pero en este caso hemos visto cómo todos los países han llegado a confinamiento, cómo las economías están graves, cómo todo el mundo sufre de lo mismo y aquí no hay ninguna diferencia. Especie humana lo agarra el virus, lo desbarata, puede ser que no lo desbarate y que ni siquiera lo siente, como aquellos que no tienen esa condición, pues de que son, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que es el término? Que no tienen ningún síntoma, son asintomáticos. En cambio, hay otras personas, sobre todo si tienen una serie de comorbilidades paralelas, pues si tienen el colesterol alto, si tienen problemas de tensión, si son diabéticos, eso no tiene nada que ver con el color, con si tiene plata o no tiene plata. Así es el tema de los países en desarrollo. Los países en desarrollo son países industrializados, países sostenibles y sustentables. Entre ese par de palabrejas hay una diferencia y el día que lleguemos a esa clase, unos me van a decir que es sostenible y lo otro que es sustentable. Pero no hemos llegado a esa clase, entonces por ahora les dejo la inquietud. Pero normalmente las economías se autoabastecen y son capaces de crecer. Nosotros no estamos en esa condición. Sin embargo, hay una entidad que se llama la UNESCO. La UNESCO determinó hace un tiempito que todas estas naciones que estamos vinculadas a la UNESCO, hacia el año 2030, nosotros tendríamos que cumplir con 17 condiciones específicas que tocan, como les cuento, el tema de la educación, tema de posibilidad de trabajo, tema de erradicar el hambre, temas de conectividad, o sea, hay una gran cantidad de condiciones que los países deben cumplir. Si todos cumplen las 17 condiciones planteadas por la UNESCO, son países desarrollados. Nosotros no cumplimos. La idea es que lleguemos al final de módulo con esa palabra, con esa pregunta.
¿Somos un país realmente en vía de desarrollo o estamos lejos de serlo? Entonces, el comunicador que trabaja con temas de desarrollo vive pendiente de darle visualización a todo eso que no es importante para un medio masivo de comunicación. Algo que toca específicamente la fibra de las personas, de las comunidades, de las naciones, teniendo en cuenta el respeto de los derechos, obviamente conferidos desde el punto de vista constitucionalidad, garantizados por la Constitución, con una cantidad de cosas más. Entonces vamos a ir descubriendo cuál es ese maravilloso mundo de la comunicación para el desarrollo, que tiene algo que ver y es muy hermana de la comunicación comunitaria, que es la que le da visualización a todas las problemáticas que tienen las pequeñas comunidades que ni siquiera son tenidas en cuenta por los grandes medios masivos que tenemos nosotros. Voy a compartir aquí un poquito la pantalla. Ustedes me van a comentar si la ven. Si la ven, Sí, si la profe. ven, si la ven. Sí, Sí, profe. Bueno, súper bien. Entonces, aquí dice comunicación para el desarrollo. Factor absolutamente importante para empezar a hablar de nuestro tema y es la noción de comunicación. Cuando uno le pregunta a una persona del común qué es comunicarse, se va a la definición más sencilla que puede haber. Yo no sé si ustedes recuerdan Introducción a la Comunicación, y la comunicación nos dice es el hecho de compartir algo. Cuando yo estoy compartiendo, cuando yo estoy dejándole ver al otro qué tipo de sentimiento tengo, si me gusta, si no me gusta, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, yo desde mi ser comparto con las otras personas lo que yo pienso y lo que yo siento. Y en esa interacción se van estableciendo los planos de comunicación. Otra cosa es ya, digamos, la comunicación de medio masivo. Entonces uno ya organiza la comunicación con una forma y una forma específica que se vuelva acorde al medio en el que yo voy a estar planteando mi comunicación. En esta esencia dice, no es lo mismo hablar de la comunicación que se da a nivel ecológica entre las especies o entre una especie y su entorno, que hablar de la comunicación interpersonal. Ahí nos podríamos entonces estar imaginando cómo sería la comunicación entre las abejas. Ustedes se alcanzan a imaginar las abejas cuando sienten la presencia de ese nuevo bicho que las acaba. ¿Cómo es que es un abejorro que es como una otra situación? Avispón asiático. El avispón asiático. Ustedes se imaginan las abejas con esa cantidad de posibilidades que tienen de comunicación, lo que sienten cuando ven al avispón asiático. Bueno, esa es una forma de comunicación ecológica dentro de la especie, es decir, ecológica dentro de la naturaleza del ser que está permitiendo esa comunicación. Nosotros acá hablamos la misma lengua, entonces media entre nuestra comunicación un mismo código lingüístico, es decir, todos estamos hablando en español. Ninguno en este momento, el uno está hablando en chino, el otro está hablando en sueco, el otro está hablando en ruso, el otro está hablando en inglés, no, nada que hacer. Estamos en un proceso básico de comunicación, en un proceso donde hay un emisor, donde hay un canal, donde hay un receptor, donde hay un mensaje, donde hay una interferencia, donde hay muchas cosas. Ese ya, si lo recuerdan, es la comunicación como proceso. Y que se decía que la comunicación era un proceso y no era un acto, porque hay muchos elementos que forman parte de él. Ahora, si yo le voy a añadir otras condiciones adicionales, como el significado y el significante, lo que para mí representa, toda la connotación que puede traer, por ejemplo, el hecho de que yo en este momento sea representante de familias que no tienen con qué comer y son las familias del trapo rojo. Mi estómago, mi fibra y mi piel es distinta a la del que come todos los días. Entonces, ahí vamos empezando a hablar de noción de comunicación. Muy bien. Es diferente la interacción comunicacional entre instituciones que entre una institución y su usuario.
Por ejemplo, otra dimensión de esa comunicación básica. Una cosa es la comunicación que puede haber entre Universitaria de Colombia y el Ministerio de Educación, o Universitaria de Colombia y la Universidad del Bosque. Diferente a la relación que tenemos todos nosotros dentro de nuestra institución. Los niveles conversacionales son diferentes. Entonces, empezamos a tomar, digamos, recaudo de todas estas pequeñas definiciones que nos van a llevar a aclarar que con qué rayos se va a comer la comunicación para el desarrollo. En cuanto a noción de comunicación, podemos decir que es un nivel distinto pensar en la comunicación como interacción funcional o como comunicación semántica. Yo puedo en este momento salir corriendo y darle un abrazo a mi hija. Eso es comunicación. Y otra muy distinta, que yo esté acá en clase, haga una pregunta y ella, quiero participar en el programa, y dice, yo tengo un aporte. Y entonces, a partir de su aporte, ella expresa desde la verbalidad qué piensa, qué siente y qué ha oído hablar acerca de comunicación para el desarrollo. Entonces, una es la de la gestualidad, la de interacción funcional, que es la normal de todos. Por ejemplo, si fuera normal emitir información desde las distintas instituciones que tiene el país, desde los gremios, y enviar toda esa información a partir de medios de comunicación y que todo el mundo, sin distingo de pensamiento, porque está comprometido políticamente, porque está comprometido económicamente, lanzara ante la opinión pública la información tranquilamente. Aquí no se puede. Aquí normalmente todo viene como medio viciado. Si uno va en contra, por ejemplo, si yo soy RCN y tengo una noticia muy importante sobre la afectación de las bebidas azucaradas sobre la salud de las personas, porque hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud, yo la puedo dar desde RCN, pero RCN es el número 1 de las gaseosas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar? Me van a decir, Claudia, usted no puede sacar esa nota. Pero ¿por qué no la puedo sacar si es una información importante emitida por la Organización Mundial de la Salud? Ah, bueno, usted elige. O saca esa noticia y se queda sin puesto, o no la saca y conserva su puesto. Y uno dice, aquí yo tengo éticamente que definir. Entonces, vamos viendo que hay unos niveles diferentes de participación y de interacción cuando nos vamos a enfrentar a comunicación para el desarrollo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o el discurso ha estado claro? Muy claro, profe. Muy Sí, profe. chévere. Gracias. Cuando tengan duda de algo, me preguntan. Ustedes saben específicamente que a mí me pueden preguntar 100.000 veces y yo me doy mañas como gato boca arriba para poder explicar. Y aparece una bendita palabra que es la polisemia. ¿Alguien sabe qué es polisemia? Poli es varios, pero no sé lo de semia, ¿no? Claro, entonces, cuando uno empieza a hacer esa división entre varios, entonces dice poli, muchas posibilidades, y semia se refiere al significado. Y aquí tenemos que partir, por ejemplo, de la polisemia desde el punto de vista de la lingüística. Entonces aquí dice, la polisemia en lingüística se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones. Por ejemplo, cabo, yo puedo llamar cabo a una punta de la tierra que penetra sobre el mar, como el cabo de la vela, por ejemplo, ¿sí? Pero en el escalafón militar hay una asignación de rango desde la misma palabra escrita lingüísticamente igual, C, A, B larga, O. Pero yo también puedo decir que cabo puede ser cuando yo tengo una peinilla de esas que tiene los dientecitos y una cosita aquí salida que es
Sí, las niñas sobre todo conocemos esas peinillas. Son peinillas de cabo, ¿cierto? Porque es que hay de dónde agarrarlas. Entonces, esa parte también se escribe igual, C-A-B-O. Lingüísticamente son iguales, pero a nivel de definición son distintas. Pensemos en esta otra palabreja, cresta, parte del cuerpo de algunos animales que crece generalmente sobre la cabeza, pero también puede ser la cumbre de una ola. Pero yo también puedo estar en un día de campo y me dio por irme caminando y caminando y subí la montaña y estoy subiendo hasta la cresta de la montaña, ¿sí o no? Es ahí donde las cositas empiezan a tornarse difíciles. Como coger la palabra. Porque es que Coger. coger, bueno, sí, en Argentina tiene su sentido. ¿Qué más? Coger, tomar. ¿Cuál es la otra definición? La de México, en las parejas, el turututú. Al tiritití. Es el tiritití. Ese, el turututú o el tiritití, claro. Entonces, cada quien, si ustedes lo recuerdan, no es que quiera volver específicamente al tema de introducción a la comunicación, sino que necesariamente tenemos que aclarar cuáles son esas palabras y esas terminologías que vamos a usar. Y cuando estamos en procesos de comunicación donde están involucradas las comunidades, donde está involucrado el desarrollo de un país, donde hay una cantidad de situaciones específicas que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, el tema de polisemia tiene que aparecer en nuestra cabeza. Estamos hasta ahora entrando como para llegar a este mundo de definiciones y tratar de establecer que desde el mismo lenguaje tiene que haber claridad. Muy bien, ¿qué más se dice de la polisemia, por ejemplo? No es lo mismo concebir la comunicación interpersonal en temas de intercambio de información, conocimiento, significado, que concebirla en términos de una acción, ¿sí? Es un término, según la polisemia, es un término que se emplea para denominar la diversidad de acepciones que contienen determinadas palabras o signos lingüísticos. La palabra violencia no tiene el mismo significado para una comunidad que ha sido violentada a otra que ve la violencia. La palabra paz no tiene el mismo significado para todos aquellos que han estado involucrados en violaciones a sus derechos fundamentales establecidos constitucionalmente, a tener la libertad de tener una casita en un sitio alejado y tener una vaca que se llama Clarisa y tener la desgracia de que hubiera pasado el ejército y el ejército le pidió a uno un vaso de leche proveniente de la vaca o un vaso con agua. Y que después hubiera pasado la guerrilla y por el hecho de haber tenido esa amabilidad con ese primer grupo que pasó, yo sea víctima de una situación violenta. Una cosa es cuando la cuentan y otra cuando uno la vive. Hablar, por ejemplo, de mujeres violentadas no es lo mismo haber recibido la tunda diaria de un supuesto marido que a uno lo ama, a hablar de violencia de género simplemente para trabajar por la violencia de género. Uno tiene que saber con qué se viven y con qué se sienten esas cosas y empezar a determinar que a las situaciones hay que llamarlas como corresponde. Y seguimos hablando de polisemia. La polisemia también es un concepto que hace referencia a los diversos significados que puede tener una frase, una expresión según el contexto. No es lo mismo hambre ahorita nosotros en la casa a definitivamente no tener nada en la casa. No es lo mismo decir, muy bien, entonces pues si acogen a un descuento, como le dijeron a mi hermana la semana pasada en una reunión. Usted tiene varias posibilidades en su trabajo.
Una, acceder al 20% de descuento de su salario y trabajar todos los días. Acceder al 40% de descuento de su salario y trabajar 3 días, o acceder al 60% de descuento de su salario y no trabajar ningún día. Y me decía ella, Clau, ¿tú crees que alguien accedió a dar el 60% de descuento de su salario? Yo no creo. Y yo le decía, pues es que es muy difícil. Obviamente hay gente que gana mucha plata. Uno, por ejemplo, le oye ¿cuántos de los congresistas se bajaron el sueldo para apoyar con ese dinerito que no recibían a gente que lo necesitaba? Finalmente dijeron que no, ¿no? Sí, Dijeron que profe, no, era muy poquito, que les Bueno, quedaba muy poquito a ellos. a ellos les quedaba muy poquito. Pero cuando uno ve que a una persona que se está ganando el salario mínimo se queda sin trabajo, como una señora que yo conozco y como tantos en este país, se quedó relativamente sin trabajo, le dijeron, la vamos a liquidar. Cuando la empresa se organice de nuevo, la volvemos a contratar. Es una señora que trabaja en servicios generales y tiene una niña enferma. Tiene una niña que tiene un retraso mental y el único ingreso que hay en esa casa es el de ella. Y me decía, ¿y yo con qué voy a comer? Es que lo que me dieron de liquidación, yo siento que me estoy comiendo lo único que tenía, que era como mis ahorros. Y entonces le digo yo, no, pues los ahorros, claro, en este momento son sus ahorros, o sea, es como una garantía que las personas tienen, porque cuando a uno lo liquidan, pues le tienen que liquidar toda la parte prestacional y le tienen que dar vacaciones y todo eso, pero uno dice, bueno, yo vuelvo y paso la hoja de vida y alguien me da trabajo. Y en este momento, ¿quién le da trabajo a quién? Entonces, para los seres humanos, los significados son distintos de acuerdo a cómo se está planteando la información. Eso es importante para nosotros en comunicación para el desarrollo. Y seguimos con más polisemia por acá. Dice, sentido figurado de las palabras, es decir, cuando se hace uso de las metáforas o metonimias para referirse o indicar algo en específico. Esta es una definición muy lingüística, pero es un sentido figurado de la palabra. Por eso les digo, no es lo mismo en este momento nosotros que tenemos algunas cosas, gracias a mi Dios, en la despensa de la casa y en la nevera de la casa, a no tener absolutamente nada y a pensar en esta mujer que queda liquidada y que con su hijita, el único ingreso que tiene, el hijo no ha podido conseguir un trabajo, ha pasado muchas horas de vida a ver si puede trabajar de empacador en algún supermercado, nada que les aparece un puesto, imagínense 3 bocas con hambre. El hambre no es la misma, no es la misma, no es la misma del señor, como el otro día lo entrevistaban los medios de comunicación, un señor que agarraron por ahí cuando fue el simulacro, los tiempos del simulacro, y lo agarran, pues obviamente él estaba escarbando en las canecas, no quiero pensar qué pasó con ese señor, y decía, es que si yo no salgo, yo soy adulto mayor, pero si yo no salgo y la gente me ofrece cosas de comer o en los restaurantes me regalan algo, pues yo no puedo comer, no tengo que comer, yo no tengo trabajo, no tengo ingresos, no tengo nada. Fue una de las entrevistas que hicieron nuestros colegas. Y a veces nosotros como comunicadores no somos lo suficientemente sensatos para pararnos enfrente a una realidad y analizar por qué están pasando las cosas. Y ese es el llamado al comunicador para el desarrollo. El comunicador para el desarrollo no traga entero, el comunicador para el desarrollo investiga, el comunicador para el desarrollo mira las cifras, hace análisis, hace investigación y a la final la información que le da a la opinión pública es una información de peso. Por debajo hay un gran nivel investigativo que cuenta la verdad. ¿Quiénes pudieran estar haciendo comunicación para el desarrollo? Por ejemplo, los líderes sociales. Los líderes sociales que tanto están en este momento en peligro son comunicadores o comunitarios o comunicadores para el desarrollo. Entonces, ustedes imagínense un lugar
que se lo disputan la guerrilla, los que explotan la minería ilegal, el ejército, y resulta que este lugar es un lugar adecuado para poder darle salida a la droga que se produce en otras partes. Hay un municipio que en este momento no me acuerdo cómo se llama, que se lo pelean entre Antioquia y el Chocó. Era de Antioquia, lo tenían muy bien organizado y de un momento a otro el Chocó lo reclama. Y entonces entran a dirimir el tema ambas gobernaciones y le dejan al Instituto Agustín Codazzi que determine cuál es el mapa más antiguo de esa región. Es una salida que tiene Colombia hacia el Pacífico. ¿Y por qué se pelean ese pueblito que, entre otras cosas, no es que sea gran cosa? Se lo pelean es que por ahí sale la droga. Y entonces uno dice, el medio de comunicación se queda informando que hay una disputa entre el departamento de Antioquia y el departamento de Chocó, y ya. Y que el Agustín Codazzi sacó unos mapas muy antiguos y que por cartografía dicen que el pueblo le pertenece al Chocó. Ah, sí, y los que viven allá dicen que son de Antioquia. No, pues no importa, porque es que es del Chocó. Ah, y los presupuestos y la educación y no sé qué. Y el comunicador se queda ahí. ¿Y por qué el comunicador no va a ver lo que hay por debajito de esa tela, que es como cuando uno tiene acné, que uno sabe que el problema no está aquí encima, el problema está es en la piel abajo? Y entonces uno dice, me salió un granito, y dicen, claro, quién sabe qué chicharrón se comió en el fin de semana y ahorita el chicharrón se le asomó por acá. Pues claro, no, pues la barriga de uno está conectada con la piel. Si las niñas toman mucha agua, se cuidan, no comen grasas, no le meten al cuerpecito muchos azúcares, ¿qué pasa con esa piel? Es una piel completamente hidratada y la piel está afuera siendo reflejo de lo que hay adentro. Pero cuando una persona se dedica a comer dietético, o sea, a comer lechona, eh, todas las cosas que tienen grasa, las cosas que engordan, pues ¿qué pasa con la piel? La piel también lo muestra y no es una piel sana, es una piel como llena de huecos, es una piel que es brillante, pero no brillante de lo tersa que está, sino brillante de la grasa que emana la piel y cosas así. Entonces todo lo que está por dentro se refleja hacia el exterior. Y en ese reflejar hacia el exterior está realmente nuestro objeto de investigación para comunicar, nuestro objeto para llegar al eje central de ese punto de información. Por eso es que el líder social que está metido en tanto problema que tiene esa sociedad, lo quieren callar. Y lo callan. ¿Y cuáles son los problemas de los líderes sociales hoy acá en Colombia? Pues que o fueron de la guerrilla y no les han perdonado ese pasito por la insurgencia, y de alguna manera llegan a la vida civil y saben secretos y saben cosas y se quieren portar bien. Cuando empiezan a portarse bien, purrundum firilis, que llegan del otro lado y lo quieren callar. O que saben que efectivamente si su comunidad queda a expensas de lo que puede ser el narcotráfico, pues obviamente va a haber muchas muertes, muchos fallecimientos, mucha gente que puede estar en vilo en ese momento. Esa es la comunicación que nosotros no queremos hacer, porque nos estamos parando en el filo de la cuchilla. Entonces, es necesario definir si queremos tocar esos terrenos o no queremos tocar esos terrenos. Y seguimos pensando aquí en algo que dice que polisemia es influencia de palabras extranjeras. Existe diversidad de palabras de una de las cuales se ha derivado más de un significado gracias a la influencia o aplicación de ciertos términos extranjeros. Entonces, chévere, ¿de dónde salió el chévere? Todo el mundo utiliza el chévere. Hay muchas palabras así, en este momento no me acuerdo de ninguna, pero son extranjerismos. No, es que
sí, ir a tal sitio es tan cool. El tema del WhatsApp, por ejemplo. El WhatsApp, ¿qué es lo que traduce? Los que saben de redes sociales. O sea, ¿qué es lo que traduce en inglés el WhatsApp? ¿Qué pasa o qué más? Como decir, ¿qué más? Exactamente. ¿Qué más? Y resulta que entonces, no, me WhatsAppea y me dice si va a llegar o no va a llegar. Y así sucesivamente a determinadas palabrejas que van surgiendo dentro de la normalidad, les vamos dando asignaciones casi nacionalizadas, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que ver si el significado es igual. Yo no sé si en Estados Unidos puedan decir WhatsAppiemos. ¿Qué otra palabra conocen ustedes que sea derivado del WhatsApp? ¿Alguna habrá por ahí? ¿No? No, profe. Bueno, ok, bueno. Homonimia. La homonimia se refiere a dos o más palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero cuyos significados son diferentes. Por ejemplo, por banco se puede hacer referencia a una entidad financiera o también se puede hacer referencia a un asiento. Entonces, hay que tener en cuenta que debemos hacer claridad en la utilización de nuestro lenguaje. Entonces, por ejemplo, carta. Se puede entender por carta, es escrito que se envía y se recibe vía correo electrónico o a través del servicio postal, o se le dice igual también al juego de naipes. Ayer envié una carta de felicitación a mi compañera de trabajo, o los juegos de cartas son de mi agrado. Cresta, ya habíamos mencionado, a nivel de la cresta de la ola o que un gallo tiene cresta, es la misma palabra que tiene un significado diferente. A eso se llama homonimia. Gato es una palabra polisémica que se puede referir a un animal, a una herramienta o a una danza típica de Argentina o Uruguay. El gato es un ritmo en Argentina, pero el gato es el miau de la casa, pero el gato es el que se pone cuando una llanta se pincha. El gato también es un pellizco que le hacen a uno, yo no sé si alguien recuerda un gato. Un Aquí, puño, profe. El, Es el como un puño. coso, el de las llantas. Para exactamente. cambiar llantas, sí. Ese es el gato para cambiar la llanta, el gato que hace miau, el gato del baile y el gato del puño. Y había otros gatos en una época. Yo no sé si ustedes fueron víctimas de alguien que por aquí debajito del bracito les hicieron así y les dieron la vuelta. Un pellizco ahí en una zona bastante débil. Bueno, eso Y también es le sacaban el gato y era que le cogían un tendón y mejor dicho, ahí quedaba. terrible. Entonces, fíjense que uno Sí. tiene que ser muy claro con el tema polisémico, porque pues hace parte de la claridad. Y llegamos entonces al derecho de la información. ¿Qué es el derecho a la información? En esta asignatura vamos a ver mucho de normas, mucho de leyes, porque si ustedes no están claros de lo que les confiere la Constitución para poder trabajar, estamos en la olla. Entonces, no necesitamos llegar a último periodo, es decir, a octavo, para entrar a legislación en comunicación, sino que desde ahora nos tenemos que ir perfilando con temas normativos. Entonces, derecho a la información conferida por derecho constitucional. Es el derecho que tiene cualquier persona a acceder a la información pública que considere de su interés. Y dice que con los únicos límites que señale la ley. Claro, la ley también señala algunas posibilidades de no tener derecho a la información. ¿Por qué es útil conocer de todo esto? Porque es que nos estamos formando en procesos de investigación y necesitamos saber qué recursos tenemos nosotros. Ahora,
Todos estos derechos son absolutamente vigentes cuando estamos trabajando con comunidades y cuando le apuntamos a comunicación para el desarrollo. El derecho a la información lo tenemos todos los nacionales. Creo que los habitantes del mundo, pero nosotros acá nos vamos a concentrar única y exclusivamente en la Constitución Política de Colombia y en la normatividad vigente para Colombia. Cuando yo necesito acceso a una información de carácter público, hago gala o saco mi derecho a la información. Es decir, que a mí no me parece que el DANE todavía tenga la información clara con respecto al número de personas que habitan Colombia. Entonces, yo reclamo mi derecho a la información. Señores DANE, quisiera saber en qué terminó el último censo. No, las cifras no me son claras. Entonces, ellos le contestan a uno y uno obviamente ha hecho el requerimiento de la información por escrito. Todas las entidades públicas están obligadas a suministrar información. Toda la información del Estado, de sus negocios. Por ejemplo, no sé si ustedes saben de un señor en Twitter que cada 2 días o todos los días está contando acerca de contratos, donde es la danza del millón. A ese hombre no le pasa absolutamente nada. Yo quisiera observar bastante ahora la figura del nuevo fiscal, porque es que a mí no me convence el nuevo fiscal. Para mí ese fiscal tiene algo por allá que oculta. No sé qué es, porque tiene muy pocos días, pero se ha ido lanza en ristre contra todo el mundo. Claro, tiene la misión de hacer que la opinión pública piense bien de la fiscalía, y es que la fiscalía viene con su rabo de paja. Viene haciéndole procesos no a todo el mundo en igualdad de condición. Ahora, si yo quiero saber de determinadas cosas, de determinados temas, una cosa es que esté en reserva del sumario, es decir, que dentro de un proceso jurídico la información que yo necesito que la entidad me suministre, en ese momento en particular no se pueda entregar. ¿Y por qué no se puede entregar? Pues porque hace parte de la reserva del sumario. ¿Y por qué hace parte de la reserva del sumario? Porque si la cuentan, de alguna forma, la investigación se vicia y la investigación, todo lo que es en secreto, para tratar de mantener las cosas calladitas, pues finalmente que alguien revele, por ejemplo, las chuzadas a los periodistas o las chuzadas a las grandes figuras. Está mal, en Colombia no se puede chuzar a la gente. No está permitido por la ley colombiana. Sin embargo, hay entidades como la Fiscalía que chuza y chuza, o sea, interviene las comunicaciones de las otras personas y si, por ejemplo, trabajan en medios de comunicación, pues mucho más rico para saber en dónde andan, en qué trabajos andan, qué tipo de investigaciones están haciendo, con quién se están metiendo y entonces, pues están violando el derecho que tiene todo comunicador de reservarse la fuente, que es otra de las figuras jurídicas que tenemos a disposición. Pero en general, si yo quisiera saber en qué va el caso de Odebrecht, pues en vista de que ya se está hundiendo y por eso es que a la fiscalía no le creen, entonces yo podría de alguna manera escribir a la fiscalía y con caso concreto solicitar me sea entregada copia de tal y de tal y de tal cosa. Así es que hacen los abogados. Normalmente los abogados piden copias de los procesos, piden copias de las declaraciones, piden copias de las audiencias. Copias de las audiencias en video, por ejemplo. Uno podría como comunicador, como periodista, ir y pedir copia de un video de una audiencia en específico. A ver qué pasó en esa audiencia. ¿Qué pasó con los Nule? ¿Por qué fue que a los Ambuila por vencimiento de términos salieron? ¿Qué tipo de juez les dio la libertad y quién es el juez y hacer una cantidad de cosas?
Ese es periodismo de investigación, ¿no? Ahora, como derecho a la información, yo puedo pedirle al Estado que me dé información. Dice, se considera información pública a los contenidos o documentos cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de la administración regional y sus organismos públicos que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La administración regional, la administración local, la administración de carácter nacional. Clarines hasta ahí qué es el derecho a la información, pero vamos a seguir mirando qué es el derecho a la información. ¿Claro o no claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. El derecho a la información, que en adelante nosotros vamos a llamar DI, por esa pequeña abreviatura, es un derecho fundamental que subyace a la idea misma de sociedad democrática y que resulta determinante para garantizar el debido respeto de otros derechos humanos. Como quien dice, forma parte de derechos humanos acceder y tener acceso y que no pongan problema frente a la información. Yo tengo el derecho a estar informado. Por ejemplo, el habitante de calle dice, es que yo quisiera saber qué es lo que está pasando en este país y es que si yo quiero ver noticias de televisión, me toca suscribirme a un canal. Si quiero ver qué está pasando en un periódico, pues si no encuentro el ADN o el Publimetro, pues obviamente voy a tener que pagar por eso. ¿Qué tendría que hacer el Estado? Si de pronto a algún habitante de calle se le ocurre tutelar el derecho a la información y decir que el Estado tiene que garantizar la información a todo el mundo, que no debe haber, por ejemplo, no debe mediar medio centavo para eso, los organismos tendrían que estar publicando las noticias a viva voz por pantallas, por una valla, por, pues, obviamente una valla digital que tuviera información. Es decir, es obligación dar información. A nivel internacional, ese derecho fundamental ha sido tutelado por la UNESCO, porque el conocimiento que debe tener la sociedad de las circunstancias, de las cosas que se producen al interior del país, al interior de las regiones y que tocan esas 17 condiciones, es obligación del país contar acerca de esos temas. Tener acceso a la información es necesario para la toma de decisiones que materializan la libertad de los seres humanos. El acceso a la información está sujeto a la vida normal que puede tener cualquier ser humano. Cualquier colombiano tiene derecho a la información. Aquí dice, sin acceso a la información, la facultad de participación social se ve seriamente limitada y se dificulta la relación con el resto de la humanidad por parte de los sujetos, lo que va en detrimento de la calidad de vida, su libertad de expresión y su autonomía. Entonces, pensemos en la pandemia. Coronavirus. Todo el mundo critica al presidente Duque porque hace un programa diario a las 6 de la tarde y que todo el mundo está hasta aquí de los noticieros que tienen el tema de coronavirus. Pero si el presidente tomara la opción de quedarse callado, si nosotros no supiéramos específicamente qué está haciendo el gobierno en materia de prevención, si no estuviéramos enterados de lo que hace el Ministerio de Salud, si no estuviéramos enterados de los avances, claro que no les digo, que se queden contentos con la información que normalmente está suministrando es decir, la fuente oficial. Uno tiene que identificar qué está pasando con sus ojos, ¿no? Porque es parte de esa curiosidad periodística y allí es donde está la verdad. Porque si fuera por boletines de prensa, creo que cuando uno le pregunta a los periodistas si hay algo de lo que
algo de lo que realmente duda es de la veracidad de la información que viene en los boletines de prensa, ¿sí? Ujú. Pero necesariamente tiene que haber información y si yo quiero saber de algo, me la tienen que entregar. O sea, eso no es si quieren, no es si les parece, es que me la deben entregar. Y aquí aparece la ley 1712 de 2014, que es sumamente importante dentro de este proceso. Es decir, ya no solamente nos vamos a la libertad de expresión conferida por la Constitución política, sino que adicionalmente tenemos una ley reciente emanada por el Congreso de la República que dice en su artículo primero, objeto. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y la garantía de derechos y las excepciones de la publicidad de información. Y tiene un artículo segundo que dice principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal de conformidad con la presente ley. O sea que cuando ustedes están en una investigación y se van a una determinada entidad, y, por ejemplo, quieren llegar al Congreso y quieren decir, nosotros somos estudiantes de comunicación social, quisiéramos saber cuál es el salario de fulanos, de sutanos, de no sé qué, de los congresistas. Tendrían que entregar la nómina. Quisiera saber qué vehículo le fue otorgado. Quisiera conocer el esquema de seguridad, cuántos escoltas tiene. De cualquiera. Toda esa información la tienen que dar. ¿Por qué? Porque es información que es pública. Es más, debería estar publicada a partir de las páginas web de todas las entidades. Pero no ocurre así. Sí se han preocupado en el último tiempo en tener unas páginas web que cuenten todo lo que la entidad está haciendo. Yo no he revisado por estos días cómo está la página, por ejemplo, del Ministerio de Salud, pues, y cómo está la de Presidencia de la República, y cómo está la de todos los ministerios. Pero sí, por ejemplo, me gustaría saber qué está pasando con la alimentación del PAE. Por eso es que el periodista se la pasa destapando ollas y metiendo los dedos donde tiene que meterlos. Así otorgaron contratos durante la pandemia y en qué condición entregaron los contratos y si cumplían o no cumplían o qué va a pasar con esto o qué va a pasar con ello, porque nosotros tenemos la obligatoriedad de poner en contexto informativo a la opinión pública y eso es algo que es de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza invita a investigar para contarle a la opinión pública lo que está pasando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, profe. Bueno, Vamos bien, dice, vamos bien. ¿vamos bien? Bueno, dice en el artículo tercero, otros principios de la transparencia y acceso a la información pública. En la interpretación del derecho de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como para aplicar los siguientes principios. Y entonces nos decían que esta ley pues nos confería el derecho a la información, pero que obviamente tenía sus excepciones, ¿cierto? Entonces, adicionalmente, hay un principio que se llama el principio de transparencia. ¿Y qué es ese principio de transparencia? Que las entidades están obligadas a suministrar información para ser lo más transparente posible. Dice el principio de transparencia, conforme al cual toda información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública. En consecuencia de lo cual, dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles.
Y esos términos más amplios posibles no es venga mañana, pague las copias, tengo que buscar autorización a ver si me dan la autorización, porque como usted es estudiante, como usted todavía no es un profesional, como usted no se ha acreditado, hoy en día hay una condición muy dura para llegar, por ejemplo, a entrevistar a determinados personajes de la vida nacional. Y es que le hacen mandar a uno el cuestionario de la entrevista. A ver, usted va a entrevistar a la presidenta del Consejo de Estado, a la doctora Bermúdez, y entonces uno tiene que mandar el formulario de preguntas antes. ¿Y por qué no me dejan ejercer a mí mi derecho a la información? ¿Por qué no me dejan a mí la posibilidad de entrevistarla como a mí me parece? No es que tengo que mandarle los temas a ver si de casualidad ella me contesta. Al gobernador de Cundinamarca, el que se acabó de ir, yo le mandé a ese señor cuando estaba en el periódico El Jurista, me tocó mandarle el cuestionario de la entrevista. Nunca en la vida me contestaron. Y se supone que el periódico El Jurista es un periódico, pues en el medio jurista es reconocido. Nunca contestaron. Tanto que el señor es hincha del Santa Fe, así durísimo, y yo dije, si el señor me concede la entrevista, le voy a llevar de regalo un león del Santa Fe. Y me había averiguado con un primo dónde lo conseguía, y me dijo, eso no es sino que su merced vaya al Estadio El Campín, y allá hay una tienda y allá puede comprarse el león. Porque lo que yo quería era sorprenderlo, porque el tipo es así, pero re fan, fan. Así como le gusta montar en bicicleta de la misma manera, es remediático porque al tipo lo privan las redes sociales, pero quería llevarle su temita de su fútbol para que como que se abriera un poquito más porque en ese momento iba a dejar su cargo. No lo pude hacer. Invento número 1 de las entidades. Yo, por ley 1712 de 2014, puedo pararme en las pestañas y decir, yo cumplo con todos los principios, esperaría que la entidad cumpliera con los principios. Entonces, tendría que haber completa transparencia de parte del funcionario y de parte de la entidad para suministrar la información, porque como comunicador social y como periodista represento a la opinión pública. ¿Ese principio está completico y clarito? Esperaría que sí, mis chinitos. Sí, señora. Sí, profe. Principio de buena fe, en virtud del cual todo sujeto obligado a cumplir, valga la redundancia, con obligaciones derivadas, no puedo modificarlo porque así dice la ley, derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará con motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa. O sea, ni yo al informar puedo invocar la ley 1712 de 2014 fuera de un principio de buena fe, es decir, yo no voy a decir lo que no se debe de la entidad, no voy a decir lo que no se debe del individuo, voy a decir la verdad porque a mí me cobija un principio de buena fe. Como comunicador debo ser la bandera de la buena fe, pero al mismo tiempo la entidad tiene que tener buena fe en entregarme la información completa, que es lo que no le pasa obviamente a las páginas web de cada entidad. Entonces, cuando uno se acerca a la entidad por medio de una página web para conocer un procedimiento y cuáles son los recursos para quejarse, porque algo que no estuvo bien es que tal funcionario hiciera perder el tiempo a la opinión pública o lo hiciera perder el tiempo a uno o no le diera la información que es. Como por ejemplo, el otro día, el señor Julio Sánchez estaba, pero con la mecha parada, porque el director de gestión del riesgo tiene muchos inconvenientes de gestión y parece que hay, por estos días, lo debieron haber convocado a nivel de Procuraduría y a nivel de Fiscalía. Algo van a hacer. Yo la verdad es que no he vuelto a oír noticias y no sé qué pasó, pero esto es más o menos como de la semana pasada.
al señor finalmente le hicieron la investigación acerca de sus contratos torcidos. Y se supone que este señor depende de Presidencia de la República. Cuando el medio de comunicación, la W, empieza a encontrarle sus procedimientos equívocos en el manejo de los contratos, que allí no hay ni transparencia ni buena fe, le piden al señor, sin necesidad de invocar esta ley, que por favor suministre a la W todos los contratos que se han gestionado durante la pandemia, que mueven no sé cuántos miles de millones de pesos, y que por favor entregue la documentación. El señor, me acuerdo mucho, le tomó el pelo a la W y le mandó un contrato del 2012. Y entonces los señores periodistas de la W al día siguiente decían, pero estamos en pleno 2020, estamos en una pandemia. La pandemia empezó en el mes de febrero o en el mes de enero. Necesitamos los contratos de este año y el señor nos manda un contrato del 2012. Eso no tiene presentación. Se llamaron a la ministra del Interior y le dijeron, ¿cómo es posible que este señor no reaccione y no entregue la información que nosotros estamos pidiendo? Fue tanto el ruido que hicieron que obviamente a eso se sumó la Procuraduría, se sumó la Fiscalía y en este momento, gracias a la denuncia del medio, todas las componendas que pudo haber tenido este personaje en el manejo irregular de contratos, pues tienen que tener una, digamos, como una revisión por parte de la ley, por parte del sistema judicial de Colombia, para que determine si hay regularidad en el manejo o no. Pero desde que vaya a haber una condena por estos días es porque el señor no fue transparente. ¿Quién es el que logra que estas cosas pasen? El medio de comunicación, el periodista y el comunicador social, que es el que anda hurgando e investigando qué es lo que está ocurriendo. Pero cuando a uno le toman del pelo, entonces uno invoca todos sus principios, entonces no solamente los constitucionales, sino las leyes que lo amparan, como en este caso la ley 1712 de 2014. Entonces, principio de buena fe. Principio de facilitación. Eso es lo que muchas entidades, por ejemplo, no quieren creer o no quieren conocer que la ley establece que tienen que entregarle al comunicador social y al periodista la información que está buscando. Dice este principio de facilitación, en virtud de este principio, los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. Si yo estoy en medio de una investigación y el hecho de pedir un documento se está obstruyendo en la justicia, obviamente no me van a dar información y me invocan la facilitación, que no es posible. Pero si sí fuera posible, la empresa, cualquiera que ella sea, el funcionario no tiene por qué dudarlo. En virtud de la ley 1712 de 2014, me tienen que entregar la documentación del caso. ¿Conocían esta ley? No. No, profe. Ok. Principio de no discriminación, de acuerdo al cual los sujetos obligados deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivación para la solicitud. Ah, usted es estudiante, ¿y por qué? ¿Y por qué viene a pedir información? No, señorita, es que estoy haciendo una investigación y a mí me ampara la ley 1712 de 2014. Eso solo se lo damos a los medios reconocidos. Ah, pues falta a la verdad, falta a la justicia, falta a la norma establecida. Entonces, no hay discriminación. Principio de gratitud o gratuidad, perdón, gratuidad. Es que no deben cobrar ningún valor, ¿sí?
Según este principio, el acceso a la información pública es gratuito y no se podrá cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información. ¿Por qué los abogados cuando van a pedir copia del expediente y de la declaración o de algo que esté en el proceso, tienen que pagar? Pues lo que pagan es las copias, pero no pagan por la información. Si a uno le dicen, listo, yo le voy a entregar un folio que tiene 500 páginas, entonces uno dice, pues, bueno, listo, eso es lo que yo necesito. Sí, pero debe pagar las copias, entonces le cobran a uno a valor de fotocopia. De pronto un poquito elevado, ¿no? Y uno nunca pregunta sus dineros a dónde van a parar, pero es como el dinero en las bolsas. Ustedes saben en este momento el tema de las bolsas porque la gente sigue yendo a los supermercados y sigue pidiendo bolsas, porque no todo el mundo se lleva su bolsita que es reutilizable, sino que en algunos momentos no lleva la reutilizable y le dicen en bolsa, y como no hay cajas como las del D1, entonces a uno le toca comprar la bolsa. ¿Ustedes se han preguntado a dónde van los dineros de los recaudos de las bolsas? Y el de uno roba porque las bolsas, me acuerdo, eran como a 20 pesos y ellos los cobran a 80 pesos la bolsa. Imagínense. Sí, seguramente sí. Y todos, ¿a dónde va la platica de las bolsas? Ahí les dejo ese trompo en esa uña para que lo bailen como debe ser. Toca investigar. Muy bien. Principio de celeridad. Este es otro principio importantísimo. Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la gestión administrativa, para que ellos le den a uno la información, si es relativa a su empresa, es decir, a esa empresa del Estado, si es relativa a ese punto donde yo estoy solicitando información, necesito que sean rápidos y expeditos en entregarme todo lo que me tienen que entregar. Entonces, de ahí es de donde salen las noticias, de esa investigación. Principio de eficacia. El principio impone el logro de resultados mínimos en relación con las responsabilidades confiadas a los organismos estatales, con miras a la efectividad de los derechos colectivos e individuales. Es decir, hay que investigar qué es la palabra eficacia. No sé si con ustedes llegamos a hacer diferencia entre eficiencia y eficacia. Entonces vamos a buscar qué quiere decir la eficacia y qué es la eficiencia, ¿sí? Por favor. Entonces ya tenemos varios principios. ¿Los recuerdan? ¿Hasta aquí cuáles son? El principio de transparencia, el principio de buena fe. ¿Qué más El hay por principio de ahí? celeridad y el principio de eficacia. Ajá, ¿y qué más? De no discriminación y de gratuidad, es decir, no me pueden discriminar. Entonces, a Jackie, con el respeto que me parece, mi negra candela hermosa, puede ir a pedir lo que se le dé la gana. Puede ir a pedir lo que sea, no le pueden discriminar. Ah, no, es que usted mide 1,30 y yo necesito que el que venga acá mida 1,60. Ah, entonces no puede venir. No, Jorge, no, pues Valentina, que mide como, ¿cuánto mide Valentina? Que mido 1,64, profe. Entonces su merced tendría que ir porque es que allá no califican sino los de 1,60. Entonces, no, no puede ser. No discriminación, no cobrar, celeridad y eficacia. Ahí va averiguándose la gente el tema de eficacia y eficiencia para lograr esta diferencia entre estas dos cositas. Calidad de la información, que porque yo soy estudiante, claro que eso también, pues les digo la verdad, tiene sus problemas. Si muchos periodistas ya, pues no tenemos una tarjeta profesional, esto también lo vamos a ver acá. ¿En qué momento nos desdibujaron la profesión? Pero digamos que el tema de la tarjeta amparaba a los periodistas y los comunicadores somos algo más que eso. A mí la tarjeta no me molesta. A mí realmente lo que me molesta es que la gente se quiera burlar del que está mediando entre una comunidad, o sea, entre
el lugar de los hechos o la entidad y la opinión pública. Somos nosotros. Entonces, la información que nos tienen que dar es la que nos tienen que dar. No es que sea una información más chiquita para el informativo de Institución Universitaria de Colombia y muy completa para RCN o Caracol. No, si es que todos también necesitamos información y no hay distingo de que a unos y a otros les den más o les den menos. Tiene que ser objetiva, tiene que ser veraz, tiene que ser la información en virtud del hecho contundente que en este momento yo esté investigando. Entonces, ese principio de calidad de la información es que debe tener completitud, ¿correcto? Sí, profe. Pregunta con respecto a algo de acá, ¿no? No, Prin- profe. Principio de la divulgación proactiva de la información. Aquí lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es desmenuzar la ley 1712 de 2014, porque son recursos que ustedes deben tener en su haber para exigir y merecer respeto, ¿correcto? El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, o sea, como quien dice, cuando yo, en virtud de este principio, estoy comunicando de la misma manera como yo le solicité celeridad a la entidad, yo también como medio tengo que ser rápido en el suministro de información ante la opinión pública, o sea, es mi responsabilidad. Si pido de la entidad completitud, pues lógico que también se la tengo que dar a la opinión pública. Es decir, todo lo que pido desde las entidades, tengo que serlo yo frente a la opinión pública. O sea, no es que por hecho de ser medio de comunicación, entonces yo voy a usar y voy a tomar la información y me voy a quedar con ella, me voy a engordar, pero no le digo nada a la opinión pública. No, eso está mal, ¿correcto? Si hay transparencia y se solicita transparencia de un lado, pues debe haber transparencia del otro lado. Entonces dice acá, no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados a promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que se plasman, donde se plasma la actividad estatal y de interés público de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables de talento humano, recursos físicos y financieros. Es decir, si me dan la información, esa información en mis manos debe ser conocida por la opinión pública. Si no, ¿para qué me meto a hacer esta tarea? A guardarme las informaciones, a guardarme las cosas. ¿Recuerdan ustedes el rollo de Vicky Dávila? De la comunidad del anillo, ¿por dónde empezó? Sí, profe. No, Sí. ¿por dónde empezó? No, no. Pero ¿recuerdan por dónde empezó? ¿Qué estaba ella escudriñando? No, no. ¿Que no gustó? Un tema de unas almendras que se habían comprado en presidencia. Unas almendras que había comprado para regalar y las almendras eran carísimas. ¿Mm? Por ahí empieza esta investigación. Y a partir de ahí, esta señora, entre otras cosas, pues uno pregunta, ¿se ha debido quedar callada o ha debido hacer el ruido que hizo? Yo pienso que ella no ha debido hacer el ruido que hizo, porque además el problema no era la comunidad del anillo. Mucha gente, muchos policías, aunque los policías a veces no son los más queridos de todo el mundo o amados por todo el mundo, necesariamente tampoco todos son los malos del paseo. ¿Y qué pasó? Se llevaron por delante toda una institución, claro, con gente buena, mala, regular y fea. Pero al que era bueno, también le hicieron la vida de cuadritos. Yo recuerdo haber visto a policías, compañeros de ustedes en la universidad, sufrir porque les tocaba bajarse del transporte público de todo el bate que les daban mientras se subían a un transporte público. Y no hay derecho a eso. O sea, tampoco. Si la situación, yo no sé si ustedes recuerdan, ella, Vicky Ávila, no pudo plantear situaciones muy
precisas que tocaran a toda una institución. O ustedes recuerdan que desde el general, ¿cómo era que se llamaba el general del bigote? Se me olvidó. El que fue destituido por este tema. ¿Palomino? Palomino. Palomino. ¿Ustedes vieron alguna evidencia para determinar que Palomino estaba involucrado con la comunidad del Anillo? Pues realmente, profe, ninguna. Ni No, siquiera lo supo profe. argumentar. Exactamente. Pero como él era la cabeza de la institución, entonces por eso salió perjudicado, ¿no, profe? Claro. Pues por uno pagaron todo. Profe, pero igualmente no me pareció relevante, como usted dice, hablar sobre esa comunidad. Y pues yo no sé si no le harían como, no sé, como una restricción, porque se supone que uno pues debe comunicar, pero si eso afecta a otras personas, no sé si esté bien, no sé, en la ética periodística o profesional, porque igualmente, como ustedes, afectó a muchas personas que no tenían nada que ver. Y entonces ahí, ¿qué se hace? Pues exactamente. No divulgar y no dar a entender una cosa que no era. Porque allí lo que había, que yo recuerdo haber seguido con cuidado, lo que demostraron fue el caso de un político que tenía algún tipo de relación extramarital con su escolta o con su chofer, ¿cierto? Así fue. Que eran, sí, era eso, y por eso dijeron que la comunidad del anillo, entonces todo el mundo se ve involucrado ahí, bueno, la mayoría de los hombres. Hablaron mal de toda la policía, pero de Sí, toda la policía. Y yo nunca vi que fuera, no, es que es una unidad completa, no, es que fue toda la DIPOL, no, es que fue toda la, pues, o sea, ellos, como la policía tiene muchísimos grupos, muchos. Yo, ¿cuánta gente habrá en la policía? No sé, pero mucha. Y el caso era de 2. ¿Y qué quedó en evidencia? Que desde cosas que Palomino no para debían, abajo, ¿ah? cosas que no debían, profe, aparte es que si dos andan y son gays, pues eso es algo muy personal, y siento que eso fue lo que envolvió a todos. Exactamente. ¿Qué había detrás de todo eso? Entonces uno debe pensar si ese tipo de actuación está conforme a la ley o no. Si eso realmente va a contribuir. Yo me acuerdo en ese momento mucha gente le hizo el feo a la policía. En este momento la gente, bueno, porque llegó lo de la pandemia, pero veníamos del tema de las marchas y de las protestas, ¿sí? Y entonces todo el mundo se fue contra el ESMAD, ¿o no? Pero no Sí, por señora. esto, siempre. Es que, Bueno, hemos tenido casos donde ha habido exceso de fuerza, ¿sí? Pero si hay exceso de fuerza, yo tengo que nombrar los casos específicos dentro de la objetividad que a mí me toca, pero específicamente ampliar el concepto a toda la fuerza, no puedo hacerlo. Ahí le falla a uno la objetividad del asunto y entonces lo que uno hace es generar odios. ¿Qué pasó con el muchacho Dylan Cruz, cierto? Sí, sí, señora, Dylan Cruz. Bueno, ¿qué pasó con el muchacho Dylan Cruz? Pues Unos que dicen que era un ángel y otros que era un demonio, ¿sí o no? Sí, sí, profe. En el momento de informar, de pasar 80,000 veces el mismo video donde es impactado Dylan Cruz y fallece a manos de un funcionario del ESMAD.
¿toda la información venía neutra o venía cargada? Estaba como muy en los dos polos opuestos, ¿no, profe? Estaba cargada. Polarizadísima, Estaba cargada. Ujú. cargada para ambos lados. Por eso es que les digo que este muchacho era o un ángel o un demonio, porque de alguna manera unos lo hacían ver muy malo y por el otro lado lo hacían ver muy bueno, ¿sí? Y entonces uno cuando observa las noticias y observa a los periodistas y observa cómo reportan, y uno dice, oiga, ¿de verdad sí hay equilibrio en la profesión? ¿De verdad sí hay ética? ¿De verdad sí se está diciendo lo que se está diciendo? Cuando uno ya, pasados los días, empieza a hacer análisis del comportamiento del comunicador, uno encuentra que hay una cantidad de cosas que uno dice, brutos, pero es que de verdad que nosotros de objetividad poco, ¿no? Entonces, es importante tenerla porque esta ley, así como nos confiere que las entidades nos entreguen toda la información lo más completa posible, la más real posible, pues de la misma forma nosotros tenemos que proceder del otro lado ya cuando estamos en nuestro ejercicio de divulgación de la información. Para ir finalizando, entonces habla de responsabilidad en el uso de la información. Y dice, en virtud de cualquier persona que haga uso de la información que proporcionen los sujetos obligados lo hará atendiendo a la misma. Es decir, tiene uno que de alguna manera garantizar que toda la información va a ser utilizada en buena vía. Hay un artículo 4 que dice concepto de derecho. En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia o acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales y deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acorde con los principios de una sociedad democrática. O sea, que el concepto de derecho de la norma es que si hay algún impedimento para que yo conozca de la información, tiene que estar completamente expreso en alguna parte, ¿sí? Por ejemplo, hace unos días dijeron, no, es que todos los ciudadanos deben quedarse guardados. Y de aquí en adelante, como se extendió el confinamiento, entonces, si los ciudadanos van a salir, tienen que tramitar un permiso ante la alcaldía. ¿Ustedes oyeron eso? Que había que tramitar Sí, un profe. permiso. Sí, sí, yo ¿Sí? sí, profe. Bueno, muy bien. Y entonces uno dice, brutos, tramitar un permiso. Y entonces yo ingresé a la página, dije, ¿cómo voy a tramitar? Primero, el documento está hecho como que cada vez que yo tuviera que salir, tenía que pedir un permiso como tal. Listo. Entonces digo, pues yo tengo que ir por los medicamentos de mi mamá. Entonces voy en un rango específico de calles, pero no tenía una dirección exacta. Sin embargo, traté de poner toda la información que fuera. Cuando llegué al final, me dice un mensaje, dice, gracias por tramitar su solicitud, palabras más, palabras menos. Esta no podrá ser atendida porque ya están como agotadas las solicitudes que le corresponden al día. Y yo dije, bueno, aquí han dicho que con el tema de la pandemia nosotros tenemos que hacer un confinamiento responsable, ¿cierto? Pero el que se quiera enfermar, que se enferme y que salga y haga lo que se le dé la gana. Es decir, así como hacen los habitantes de calle, que se fuman el porro y se lo comparten y pico va, pico viene con el mismo porro que se fuman. No guardan media distancia. Y nosotros estamos confinados ya hace como 3 meses, ¿cierto? Ahora, si yo tengo que salir a buscar un medicamento porque así lo indica la norma, y es que los adultos mayores tienen que tener
acceso al suministro de medicamentos. Yo no sé si alguno ha hecho el trámite alguna vez, pero eso tiene un tiempito cortiquitico. Profe, yo lo hice. ¿Tú lo Sí, hiciste? yo igual. Sí, Exacto, pero es de unos días. Y tiene sí. uno que ir a un sitio específico y se tiene uno que aguantar la cola y uno presenta la orden y ahora toca ir con la certificación. A ver si a mí la alcaldía me va a vulnerar el derecho de proporcionarle a mi mamá los medicamentos que ella necesita. Entonces yo digo, es una violación a mi libertad. Yo soy consciente de que salir a la calle es exponerme al virus. Es que el virus me ve y me agarra y el día que me agarre, mejor dicho, la embarrada. No, el Señor me ampare y me favorezca. Pero es que nosotros estamos guardando una condición preventiva al punto de que la policía puede llegar y preguntarnos por qué no estamos en la casa y de ponernos un comparendo y de ponernos una sanción pecuniaria porque salimos. Obviamente, a esto hay que ponerle cerebro. Si yo voy a hacer una fiesta y voy a tener cercanía y la fiesta se me convierte en medio de la pandemia una violación a lo que han dicho que es que no debemos hacer, pues eso está muy bien, está muy claro. Una fiesta es distinto a ir a buscar unos medicamentos que si mi mamá no se toma, ahí sí de verdad ella está en peligro. Entonces, ¿quién demanda a quién? Entonces, obvio, uno le tiene que poner cerebro a las cosas, pero no puede ser que porque las entidades son las entidades, tengan que ir contra los derechos de los nacionales y de los ciudadanos. Entonces, por eso es que existe este concepto de derecho y dice, en ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona que pueda conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente, o sea que la excepción tiene que decirse en la norma. Las excepciones serán limitadas y proporcionales y deben estar contempladas en la ley o en la Constitución o ser acordes con los principios de una sociedad democrática. Esto quiere decir que que el concepto de derecho permite que uno tenga amparo para que las entidades no se vayan a sobrepasar en exceso de funciones y a decir es que lo que usted está pidiendo no tiene sentido. Y aquí me faltan otras cositas, pero no nos alcanzó el tiempo. Lo vemos mañana. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a hasta aquí del derecho a la información. Hablando de esto, vamos a mirar más leyes, digamos, ¿toca tener la Constitución en mano o tampoco? No toca tener la Constitución en mano. Lo que toca, Julito, es ir anotando cuáles son las normas y estudiarlas bien. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a dar a nosotros protección cuando estemos buscando información para poder reportear. ¿Sí? Para poder hacer... Profe, Señora. y entonces tú Profe, nos puedes yo sí tengo mandar una pregunta. esta presentación. Mi gorda, todo va a estar colgado en la plataforma. Vale, Todo, gracias. diariamente, todas las normas que veamos, todo lo que hagamos está colgado en la plataforma. Entonces, si dice artículo 20 de la Constitución, ahí hay un documentico que dice artículo 20. Si dice ley 1712 de 2014, allá está el PDF o está el documento hecho o me ha tocado copiarlo a un Word para que ustedes lo puedan ver. Todo va a estar en la plataforma. Obviamente, pues, digamos, para nosotros es importante este pedazo porque no quiero que pasen su formación y cuando entren en todos los ejercicios diarios no conozcan qué leyes los amparan, porque el problema de la malla curricular es que uno siempre, en todas las carreras y en todas partes, ve legislación en comunicación al final. Entonces, cuando uno ya se va a graduar y cuando tuvo que hacer los trabajos y tuvo que pedir cosas, entonces no conoció de los derechos. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro, sobre todo porque todos los periodistas y los comunicadores que están involucrados en temas de comunidad y en temas de comunicación para el desarrollo se van a dar cuenta ustedes que tienen que hacerse a toda suerte de argumentos y de respaldos constitucionales y de ley para que puedan hacer su trabajo. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es creando conciencia en ustedes si existiría la posibilidad de que se dedicaran
a esa actividad como una especialidad del comunicador y del periodista, ¿sí? Pero con conocimiento de causa. Entonces, pues si no hay otra pregunta, Profe, yo sí tengo otra pregunta. cuéntamelo todo. Profe, bueno, pues ante tantas leyes que nos amparan a nosotros, no sé si al caso anterior que usted decía sobre la comunidad del anillo, y cuando digamos uno afecta como, no sé, como la dignidad o a una persona cuando uno informa, o sea, hacia nosotros los comunicadores hay alguna sanción, no sé, o algo. Bueno, De vamos hecho, a Vicky ver Dávila sí le costó el puesto, ¿no, profe? a quién. En Sí, RCN. claro que le costó el puesto. ¿Eso le costó el puesto? Sí, Claro, le porque ella costó el trabajaba en puesto. RCN. Ah, ok, ok. Bueno, no Le, sabía que le costó el puesto. le costó el puesto, claro. Es que además estuvo muy mal sustentado. Y ella en Sí, una sí, eso entrevista sí, que es por verdad. allá le hacen, le dicen, ¿usted se arrepiente de haber hecho esa denuncia como la hizo? Y dijo, no, no me arrepiento. Pero yo, si hubiera sido ella, yo me hubiera arrepentido. Porque ella no ha hecho sino embarrarla toda la vida. Yo le tenía gran admiración. El otro día que se pelea con el jefe de prensa de presidencia, que fue un encuentro de cocina. Ustedes si lo recuerdan hace poco, se Sí, agarró la inolvidable. Vicky Dávila con el jefe de prensa de presidencia. Yo digo, pero ¿por qué tiene uno que llegar a eso? Es que uno tiene que ganar nombre siendo protagonista de hechos bochornosos. No, eso no es así. Uno Lo Sí, tiene... dijo hasta demasiado. Archibaldo. No, 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 no. No, Pero, y no, Archibaldo se peludo. salió de las manos eso, como la eh, comunicadora. y Profe, y todo el mundo le cayó encima. Señor, además es que ese video no tenía nada que ver con la supuesta denuncia que ella estaba haciendo de la comunidad del anillo, porque es ah, un escolta que no, pero ahí el tipo no le sacó información importante que dijera, uy, sí, está implicado tal persona o hay una red de prostitución. No, el video no sí. hablaba sobre eso, hablaba era como entre un ligue, un coqueteo entre el tipo y el senador, ¿no? Bueno, eso para el caso de la comunidad del anillo, pero es que en la pelotera que ella arma con respecto a, al jefe de prensa de Palacio, no sé si ustedes recuerdan cuál fue el caso. Es que ella le hace una pregunta, es en la utilización de los aviones, y entonces el presidente Duque se fue a una población que está un poco, digamos, distante desde los vuelos nacionales, o sea, desde los pagos, desde los vuelos públicos. Y representaba para él y para su familia un inconveniente. Ese avión tenía que ir a ese sitio, iba a llevar a otra gente, pero el presidente Duque hace que su esposa y los niños, que son pequeñitos, se vayan en ese vuelo. Ahora, por derecho constitucional, el presidente, mientras sea presidente y considere que los miembros de su familia pueden estar expuestos, puede utilizar un avión de la FAC. Y la Vicky Dávila se metió con esa declaración que estaba dando el jefe de prensa de presidencia. Y entonces, ¿por qué terminaron agarrados de las mechas? Porque Porque a es que ella no le gustó. A ella no porque le gustó que él dijera que ella también había viajado en en el avión del presidente Santos, ¿no? Con la pareja. exactamente, con su esposo. Y si había ido con el esposo y él no tenía nada que ver en el asunto y ellos sí iban de Diversity. Todos los periodistas que iban ahí iban de Diversity. Profe, explotó muy feo, o sea, le hubiera dicho, no, Muy pero este mal. no es el caso y no sé qué, pero explotó como una... Sí, como no debía. No, Entonces, pues quedó mal, quedó demasiado mal. sí, Ella solita. ella solita. Entonces, como ha tenido varios incidentes ante la opinión pública ya no la tiene en tan buen concepto como estaba antes. Ya no es la periodista aguerrida. Obviamente ella es muy sagaz, pero a ella le ha costado el puesto cada rato su forma de proceder. Entonces, pues ahí está.
Ahí les dejo, muchachos, para que piensen en cómo son las actuaciones y cómo puede uno llegar a tener un comportamiento ético y a exigir de manera ética ese respeto por la información. Entonces, pues hasta ahora estamos empezando. Como les cuento, la normatividad está colgada en la plataforma. Cualquier cosa me pueden escribir. Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen, me dejan saber. Y nada, pues si hay algo que deba aclarar, me cuentan. Nada. Bueno, Listo, profe, muchas muchas gracias. gracias. Listo, Bueno, profe, Bueno, gracias. profe, que que tengan tengan una buena feliz noche. noche. Un Ajá. abrazo Igual, grande profe. para todos. Vale, Bueno, profe. Bueno, Muy profe, bien. muchas Profe. gracias. Chao. gracias. profe. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao.